Presente continuo es un tiempo verbal que usamos para hablar de lo que está pasando al momento de hablar. Subrayo estas dos partes, lo que está pasando al momento de hablar, porque son importantes y vamos a retomarlas cuando les explique el afirmativo. Entonces, el presente continuo es un tiempo verbal que yo voy a usar cuando quiero contar ya no una rutina, algo que hago habitualmente, sino algo que está pasando en este mismo momento. Por ejemplo, yo estoy hablando o estoy explicando un tema y ustedes están viendo un video, tomando notas, escuchando o prestando atención. Todas esas acciones que tienen una continuidad en este momento en el que estoy hablando, las vamos a explicar o las vamos a contar usando el presente continuo. Cuando yo quiero armar una oración afirmativa en presente continuo, tengo que seguir un orden. En primer lugar, va a ir la persona, que puede ser un nombre propio, un sustantivo o un pronombre personal. Va a ir seguida por is, are o am, es decir, el verbo to be en presente. El verbo principal va a ir con ing agregada. Y por último, voy a escribir el complemento. Entonces, persona. Vamos con 3 ejemplos. Tenemos I am studying English. Bien. Persona en primer lugar. Después el verbo to be en presente, am. Elegí am porque acá tengo I, siempre digo I am. Verbo principal, study, tiene la ing agregada. Y por último el complemento. Yo estoy estudiando inglés. Vamos al segundo ejemplo. Anna is, como hablo de she, el verbo to be es is. Anna is watching, el verbo watch tiene la ing agregada. Y el complemento al último, TV. Último ejemplo. We are, siempre es we are, doing, verbo do, tiene el ing agregado, homework, el complemento al final. Entonces, nosotros estamos haciendo la tarea. Bien, pero ahora, ¿por qué necesito agregar el verbo to be y por qué necesito agregarle la ing al verbo principal en mi oración en presente continuo? Bueno, el verbo to be, que en afirmativo es is, am o are. Is usamos con she, he o it, am con I, are con they, we o you. Tiene un significado doble. Acuérdense que el verbo to be significa ser o estar. Bueno, en este caso nos vamos a quedar con el significado estar de ese verbo. ¿Por qué? Porque yo digo estoy hablando. Yo uso el verbo estar en mi oración de presente continuo. Entonces, por eso, obligatoriamente, en mi oración afirmativa en presente continuo, tengo que tener el is, am o are. ¿Por qué el ing? Porque ese ing agregado a un verbo, esas 3 letritas sueltas, hacen que el verbo, cuando yo lo traduzco, termine en ando o en endo. Si, por ejemplo, yo digo go, eso significa ir. Pero si yo digo going, le agrego la ing, eso significa yendo. Entonces, yo cuando hablo en presente continuo digo yo estoy mirando. Entonces, tengo el yo estoy mirando. Me termina en ando, entonces sí o sí tiene que tener agregada la ing. ¿Por qué agrego ing? Porque le da la terminación ando o endo al verbo. Ando, por ejemplo, en caminando. Endo, por ejemplo, en leyendo. Vamos a verlo en un ejemplo más entonces. Yo tengo verbo to be primero, esto significa yo estoy, y el verbo principal tiene ing porque es yo estoy cocinando. Ese ing le agrega la terminación ando al momento en el que yo tengo que traducir. Y por último, el complemento. Entonces, persona, verbo to be, verbo con ing, complemento al final.
Si ustedes tienen que completar una oración en presente continuo, no pueden olvidarse de ninguna de estas dos partes, ¿sí? Primero, el verbo to be. Estoy hablando de Tom, estoy hablando de he. Como era el verbo to be para he, is. Bien. Entonces, Tom is. Ahí ya estoy diciendo Tom está. Y ahora el verbo que tengo es go, ir. ¿Sí? Si le agrego el ando o el endo es yendo, cambia bastante el verbo ir. Pero en inglés es solamente copiar el verbo y agregarle la ing. Acá me olvido de la S, del infinitivo, de la ES. No hay que prestar atención a esas cosas. A lo que hay que prestar atención es a dos cosas. A no olvidarme del is, el ar ni el am. Y a no olvidarme de agregarle ing al verbo principal, al más importante, que es el que me define qué acción es la que yo estoy haciendo en ese momento. Si yo me como el verbo to be, si no lo pongo, voy a estar diciendo yo cocinando. Voy a sonar un poco cavernícola. Y si yo no le pongo el ing, voy a estar diciendo yo estoy cocinar, que suena más cavernícola todavía. Entonces, estas dos partes, que son ambos verbos, este es verbo puede decirse auxiliar y este es verbo principal, tienen que estar sí o sí este con ing y este en la forma de is, are o am.